Bueno, eso, muchas gracias por estar en este webinar. Hoy queremos hablar de un tema que, bueno, que nos parece muy relevante en el entorno de la transformación digital, que es la legalidad y la tecnología, y cuáles son las implicaciones que tiene el uso de tecnología en este ámbito. Por un lado, tenemos aquí a Sergio Esteve de Miguel, de Beagle Legal, Managing Director y cofundador. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues Sergio nos hablará de Beagle Legal, se presentará también un poco más él mismo y nos va a hablar sobre automatización documental. Tenemos también aquí a Ana. Ana, cuéntanos tú un poco de Millwright Asociados, que va a hablar sobre Asesores. Millwright Asesores, que nos va a hablar sobre sostenibilidad y tecnología. Hola, Sí, Ana, bienvenida. bueno, hola, Dani, bienvenido. Pues sí, vamos a ver una breve visión sobre sostenibilidad y digitalización. Bueno, yo soy Ana, soy graduada en Derecho, actualmente llevo el área de sostenibilidad en Millwright porque he realizado la cátedra de sostenibilidad Inditex UDC y bueno, espero que os guste la presentación. Muchas gracias, Ana. Y bueno, yo soy Dani Cerqueiro y soy de Docuten, una empresa especializada en la digitalización de procesos administrativos. Bueno, aquí vamos a hablar sobre todo de la parte de firma digital, que tiene mucha relación con legalidad y con automatización documental y también con la parte de sostenibilidad. Entonces, bueno, sin más, dejo a Sergio que empiece y que nos cuente sobre Beagle Legal y sobre automatización documental. Sergio, adelante. Muchas gracias, Daniel. Y gracias, Ana, también por compartir el webinar con vosotros. La verdad es que la temática me encanta porque engloba a la perfección todo lo que se está cociendo en el mundo legal tech ahora mismo, ¿no? No se puede hacer document automation si luego no tiene una firma digital y no se puede hacer todo esto sin hablar de sostenibilidad, con lo cual me parece que la temática es perfecta. Yo soy el cofundador de Beagle Legal y os voy a hablar de las ventajas del Document Automation y también os quiero hablar también del por qué la automatización documental y en qué consiste, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar un poco hablando que esto se ha convertido en un trending topic, el tema del Document Automation. No es nada de ayer, no es nuevo y la verdad es que las corporaciones es algo que se están tomando muy en serio el cómo gestionan sus documentos, ¿no? Y cómo gestionan también esa legalidad dentro de cada documento y cómo se hace. Hay un gran problema dentro de las empresas y es que para gestionar esos documentos es muy ineficiente y hay muchísimo error humano que conlleva a la hora de hacer un documento o crear un contrato. A mí me viene una imagen de Charles Chaplin que muchos de vosotros conoceréis, que es esta, ¿no? Y es aquella forma de trabajar repetitiva sin dar ningún valor añadido y eso es lo que ocurre en muchos de los procesos que hay dentro de la gestión documental. Y es que no siempre estamos dando valor añadido, a veces simplemente estamos copiando y pegando o a veces estamos simplemente pues, haciendo una gestión pues, que no conlleva nada, ¿no? para ese valor añadido. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿no? Gestionar un documento conlleva de media 120 minutos para una empresa, conlleva un gasto de 60 euros de media cada vez que se gestiona un documento y hay muchísimo error humano, lo que llaman la criticalidad legal es muy alta cuando se hace un documento de una forma ineficiente como ahora os explicaré. Entonces, ¿qué tareas se pueden mejorar con tecnología, ¿no? Dentro de la gestión documental y cuáles son las que nosotros pues, nos hemos adentrado, ¿no? a mejorar con Beagle Legal? Lo primero de todo, la creación de documentos. ¿Cómo se ha venido haciendo? Pues hasta ahora la creación de documentos, como os podéis imaginar, ¿no? Abrís un Word document en Microsoft Word y o empezáis de cero a hacer un contrato o empezáis con una plantilla que ya tenéis de otro caso parecido y empezáis a copiar y pegar y ahí empieza un Frankenstein de contrato y luego pues si
pues lo envías a quien sea a revisar, ¿no? En ese proceso, obviamente, como os podéis imaginar, hay muchísimo error humano que se puede hacer, ¿no? Otra tarea que también se puede mejorar, pues es tanto traer datos de la otra parte cuando haces un contrato, que al fin y al cabo es lo primero que haces siempre, pues oye, dame tu razón social, dame tu dirección, dame tu IBAN bancario. Todo eso ahora lo venimos haciendo a través de email, a través de teléfono y es una gestión completamente ineficiente. Además, no existe ninguna trazabilidad. Es imposible, aparte de ver quién ha firmado el contrato, aparte de eso, es imposible saber quién ha hecho qué en qué momento, ¿no? De todo el proceso. Entonces, básicamente, este es el otro problema, ¿no? Y el tercero, y también es muy importante, sobre todo para las corporaciones, es el hecho de que la gestión del conocimiento no se está llevando a cabo. Cada vez que se hace un contrato nuevo, hay un caso nuevo. Por ejemplo, durante el COVID ha habido muchísimas situaciones que han llevado a empresas a tener cláusulas nuevas en sus contratos. La mayoría de las veces se ha hecho con Microsoft Word y ahí se ha quedado la cláusula. Ese conocimiento se ha quedado muerto porque no entra dentro de una plataforma que puede seguir enriqueciéndose, ¿no? Y eso es un poco donde estamos nosotros, ¿no? Nosotros y eso es lo que hace la automatización, soluciona esos problemas y pues os voy a mostrar un poco también qué significa automatizar los documentos, ¿no? Creo que esta es la forma más visual de verlo. Aquí estáis viendo un documento, un contrato, puede ser cualquier cosa, puede ser una propuesta de servicios, puede ser una factura o puede ser un contrato, una escritura, ¿no? En todos los documentos hay una información estática, como puede ser el título, contrato de arras, por ejemplo, eso no va a cambiar. Luego hay un texto variable que es tu nombre, mi nombre, el IBAN bancario, la dirección, etcétera. Esto cambia en cada caso, cada vez que haces un documento. Y luego hay esos textos condicionales. El mejor ejemplo es una cláusula de exclusividad, por ejemplo, ¿no? Que puede estar o no estar, depende del caso, ¿no? Y depende de cuál sea la razón de uso. Aquí puedes ver un ejemplo de qué es lo que hacemos nosotros cuando automatizamos ese documento. El software es capaz de entender qué tipo de variable es y proponerte una pregunta para que tú tengas luego que contestar simplemente a un cuestionario como si fuera, pues, comprar un billete de avión, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ya no tienes que estar copiando y pegando la cláusula que tocas, sino que contestando las preguntas y habiéndolo automatizado bien desde el principio, pues te saldrá la cláusula o no te saldrá si no quieres que esté. Aquí vamos a ver algunas de las cosas que mejoran con Document Automation para cualquier empresa. El primero es, como os decía, la creación de documentos pasa de ser copiando y pegando en un Word a simplemente contestando en un formulario que llamamos inteligente, porque entiende todas las posibilidades que tiene ese contrato. Y eso es nada menos que 20 veces más rápido que hacerlo de la forma tradicional. Por otro lado, esa colección de datos que hablábamos, que seguro que muchos de vosotros habéis tenido tardes incansables llamando, email, por favor, dame la razón social que me falta para firmar, algo que es completamente ineficiente, y con Big Legal es tan sencillo como enviar un link, recoger esos datos y ya está de vuelta en tu contrato listo para ser firmado. El tema de la trazabilidad, muy importante también, sobre todo para el equipo legal, porque se pierde muchísima información cuando se está haciendo un contrato en una compañía. Y es una cuestión de responsabilidad de compliance, ¿no? Que sepamos quién ha hecho qué, quién ha enviado, en qué momento se ha hecho todo, ¿no? Entonces, con un Document Automation, obviamente, llevamos la trazabilidad al dedillo y sobre qué usuario ha hecho qué. También la gestión del conocimiento, como decíamos, ¿no? Se pierde lo más valioso y ahora no lo perdemos, porque cada vez que tienes una cláusula nueva, te preguntamos si la quieres guardar y si quieres hacer que eso sea una cláusula a utilizar en el futuro. Y luego, obviamente, hay muchísimas más cosas que no os voy a aburrir con funcionalidades de Document Automation, pero para que veáis la cantidad de pequeñas cosas que se solucionan. Y esto es otro ejemplo, ¿no? Cuando tú haces un documento tienes que poner los números en texto y Legal pues lo hace por ti, ¿no? Entonces, si pusiera aquí 200.000 euros, pues lo pondría en texto, 200.000 euros. Este es otro ejemplo fantástico, ¿no? Plurales automáticos. Pues el abogado no tiene que estar pendiente de si una parte al final lo firman dos mujeres que tenga que poner las compradoras adquieren las propiedades.
el software es inteligente como para entender los diferentes géneros, que es un error muy básico, muy típico cuando se hacen contratos. Autocálculos es otro ejemplo también, ¿no? Cuando en cualquier contrato que tiene que haber un cálculo, ya sea porque hay un IVA o porque hay una división, pues esto es algo que también el Document Automation te va a ayudar y lo va a hacer de forma automática. Con lo cual, una vez más, ayudamos en la parte del error humano. Y también pues nosotros utilizamos la inteligencia artificial. En nuestro caso llevamos varios años haciendo nuestro propio algoritmo y en nuestro caso usamos Machine Learning para ayudar al usuario para automatizar esos documentos. Esa parte quizá inicial de un proceso, si te embarcas en automatización de documentos y pues gracias a Dios en Beagle Legal nosotros tenemos esta funcionalidad muy potente para que haga el trabajo por ti en la parte más compleja. Y bueno, también quería hacer una conclusión, ¿no? Un poco de cuáles son todos los beneficios que hemos dicho con el Document Automation, que luego cuando Daniel explique la firma será perfecto porque es la siguiente fase de la creación de un documento, ¿no? Cuando ya lo has revisado, lo has dejado perfecto, negociado, ahí es donde ya entra la firma digital. Entonces, con este Document Automation, ¿qué hemos conseguido? Reducir costes a la corporación, reducir tiempos, con lo cual incrementamos la productividad, mitigar errores en todos los pasos, en todo el proceso que se hace un documento, estás mitigando errores cuando utilizas un Document Automation. Evitamos, sobre todo, perder ese conocimiento y ahí, pues, esto es vital para los abogados o incluso para cualquier persona que haga un documento con mucho valor añadido. Y esto, Ana, luego ya me dirás qué piensas, que es el tema de que se usa menos papel. Cada vez que implementamos Document Automation en una empresa, lo que ocurre es que al final no se imprimen tantas copias. Ojalá, podría decir que nunca se imprimen copias. Y hemos calculado que por cada usuario que utiliza Beagle Legal se tala un árbol menos cada año, que no es poca cosa. Y bueno, por último deciros que muchísimas gracias, que cuando queráis estaré encantado de explicaros más, haceros una demo, explicaros el por qué creo que debéis usar Document Automation. Ahí tenéis mi email, mi web y encantado de ayudaros cuando queráis. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Mira, si te parece, ahora tenemos una pregunta y, bueno, si después alguien más quiere, al final podemos hacer un turno general, pero ya que tenemos una directamente, que aparte creo que tiene mucho que ver con lo que has contado, te pregunta Lucía Castro si tienes multilingual support, si cambios en un idioma, en una cláusula que se propaga a otros idiomas, traducciones automáticas, etcétera. Vale. Es una muy buena pregunta. El software está en varios idiomas, pero digamos que no le importa qué idioma le subas tú. O sea, realmente hemos automatizado en arábico, en francés, en chino, en alemán, en cualquier idioma. Depende de lo que tú le subas al software, ¿no? Con lo cual, realmente, la respuesta es multilingüe completamente. Y luego tiene una cosa que también es muy funcional, que es que tú puedes precargar una serie de respuestas ya en varios idiomas. Con lo cual, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a hacer un contrato, un NDA, que va a ir a una persona que habla inglés a otra persona que va en castellano, tú puedes contestar un formulario en castellano y que te salga un contrato tanto en inglés como en español o incluso que te salga en dos columnas. Con lo cual es muy útil. Vale. Pues muchas gracias. Bueno, Sergio, si después hay que ampliar alguna cosa o alguien más quiere preguntarte, pues lo hará al final del turno de preguntas. Por supuesto, gracias, Lucía. Vale. Ahora empezaré yo a contaros un poco, porque tiene razón Sergio que encaja muy bien las dos temáticas, porque, bueno, lo veréis ahora, pero en el fondo nosotros, bueno, lo primero es presentarse, que casi no me he presentado a mí mismo y no tiene delito. Yo soy el director de marketing y comunicación de Docuten, aunque soy físico de formación y de corazón, como pongo. Llevo 15 años en el sector de las TIC y bueno, encantado de estar aquí en este sector tan interesante. Y Docuten, digamos que es una empresa que tiene mucha relación con lo que hace Beagle Legal, porque nosotros lo que pretendemos es ayudar a las empresas a ser empresas sin papel.
Entonces, en el fondo estamos en el mismo ámbito, lo que pasa es que son soluciones complementarias las nuestras y las de Vigal Legal. ¿Y cómo hacemos eso? Pues principalmente trabajando con tecnologías de firma digital y de factura electrónica. Hoy vamos a hablar principalmente de la parte de firma digital, pero también de factura electrónica. Bueno, nuestros clientes, esto es para que tengáis una idea, tenemos de todo, pero sobre todo clientes de un tamaño medio y grande, que son los que más partido sacan generalmente de estos procesos de digitalización, aunque las tecnologías de las que estamos hablando mejoran la gestión de cualquier empresa. Y bueno, el ámbito en el que actuamos todos creo que es la transformación digital, pero bueno, muchas veces tengo la sensación que los grandes mensajes sobre transformación digital se quedan con esas siglas de tecnologías aparentemente disruptivas, de IoT, de Big Data, de Internet de inteligencia artificial y demás. Y muchas veces estas tecnologías evidentemente son necesarias y van a cambiar mucho de lo que hacemos, pero hay muchas empresas que todavía están lo que yo diría haciendo alfabetización digital. Es decir, empezando a solucionar aquellos problemas más evidentes que tecnologías ya muy maduras, como es el caso de la firma digital, que no es una tecnología disruptiva de los últimos años, sino que ya lleva consolidada, pues que pueden ayudar. Y creo que eso también es una visión realista de que muchas veces empezando con cosas más sencillas, las empresas pueden ganar competitividad y después estar en la rampa de salida para poder meter más tecnologías. ¿Y cuál es el problema que nos encontramos nosotros y que, bueno, que es compartido con lo que comentó Sergio? Que las empresas tienen un exceso de trabajo administrativo, que ese trabajo en general no da valor y que son trabajos repetitivos y que hay que hacer porque si no, evidentemente no tienes empresa, pero que eso no dan valor y por tanto hay que minimizar el coste que nos tienen, el esfuerzo que hacemos sobre ello. Y además, curiosamente, porque creo que todos somos conscientes que en el momento en el que estamos, casi todos los documentos los manejamos en digital, pero las empresas siguen teniendo muchos documentos en papel. Y bueno, una de las razones principales es porque hay que firmarlos. Es decir, en muchas empresas lo que se guarda en papel son documentos firmados, porque se firman en papel, y facturas recibidas y emitidas, que todavía son de las últimas cosas que las empresas manejan en papel, con todo el follón que eso conlleva. Y eso es, bueno, un poco con lo que nosotros intentamos luchar. Al final, ¿esto qué implica? Bueno, pues implica que la firma de contratos se eternizan, por un lado por la firma digital y por otro por lo que cuenta Sergio por el hecho de no tener esto bien estructurado. Se pierden contratos con clientes a veces por cuestiones nimias en la firma del contrato. Sabemos que hay empresas que tienen dificultades para que sus trabajadores firmen en tiempo y forma los contratos, especialmente cuando están deslocalizados o cuando hay una alta rotación. Y también la cuestión es de los pagos a proveedores. La relación con los proveedores muchas veces se ralentiza por el hecho de no tener digitalizado los contratos ni las facturas con ellos. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues bueno, pues nosotros trabajamos con tecnologías de firma digital y también de factura de emisión y de recepción. Hoy nos vamos a centrar en la parte de firma digital, que es la que más conexión tiene con lo que estamos hablando, con LegalTech. Y brevemente os quiero explicar qué es la firma, porque todavía hay dudas sobre qué significa realmente, cuál es su legalidad. Nosotros nos lo encontramos en el día a día y por eso me gusta aclararlo. Bueno, lo que se llama firma digital es un mecanismo criptográfico, es un trozo de código que se puede meter dentro de un documento y que nos tiene que garantizar dos cosas. Una es que identifica a quien firma y otro es que el documento no fue modificado desde que se firmó. En el fondo, estas dos cosas, bueno, que garantice quien firma, también lo debe hacer una firma en papel, evidentemente, y la integridad del documento, la verdad es que en digital se puede hacer mejor que en papel, porque en papel nadie te dice que alguien haya podido cambiar de alguna manera una parte de ese papel, aunque sé que es difícil, pero digamos el soporte papel, la falsificación la permite. En cambio, en un documento digital que está bien firmado, que tiene ese código criptográfico, en el momento que se mueva cualquier cosa, ese documento se corrompe. Por lo tanto, es imposible modificarlo y da una garantía total. Firma digital es ese
mecanismo, ese pequeño código, ese mecanismo criptográfico, y firma electrónica es el proceso de firmar de manera electrónica, con firma digital, los documentos, aunque a veces se utilice indistintamente una cosa para otra. Para que sepáis, en España desde el 99 es legal firmar digitalmente. Es uno de los países europeos en los que se permitió y hubo una ley de firma electrónica específica sobre eso. Pero bueno, esa ley ha sido superada y ahora hay una ley del año pasado, pero que realmente emana de un reglamento europeo, lo que se llama el reglamento eIDAS, que es de aplicación en toda Europa desde el 2016. Entonces hay una legislación fuerte, rigurosa. Es más, la legislación europea es de las más, de las que marca más condiciones a los operadores de firma de todo el mundo, que garantiza que cualquier cosa que se haga es perfectamente legal. Bueno, este reglamento lo que hace es regula la identificación electrónica y los servicios de confianza, que es algo más que la firma. Por ejemplo, la identificación cuando en el banco ahora podemos abrir una cuenta a distancia y simplemente tenemos que poner el DNI, también los sellos electrónicos, bueno, todo lo que tiene que ver con identificar y notificar electrónicamente. Y entró en vigor en España el 2016, o sea, desde ese momento está en vigor y funciona. En Europa funciona no solo en los países de la Unión Europea, no solo los países de la Unión Europea tienen esta legislación, sino también, digamos, los países que tienen acuerdos con la Unión Europea, estilo Suiza, Islandia, Noruega, Ucrania, y hay otros como Macedonia del Norte y Montenegro que también están adaptando sus legislaciones para que sea exactamente igual que eIDAS. eIDAS, un pequeño matiz, define dos niveles legales de firma. No es que, bueno, esto para los que no somos de derecho, la primera vez, la verdad, es que me resultó complicado entenderlo, porque son dos niveles que son legales, pero uno es un poquito más seguro que el otro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer la firma, una firma electrónica avanzada. Ahora os explicaré un par de ejemplos. Y básicamente lo que tiene que hacer cualquier sistema de firma es garantizar esas dos cosas que os dije, que sepa identificar al firmante y que estemos seguros de que el firmante tuvo en su posesión los elementos necesarios para hacer la firma y nadie haya podido suplantarlo. Y por otro lado, que garantice la integridad del documento. Entonces, para eso puede ser una firma biométrica, como seguro que habéis visto, una firma con OTP, pero el reglamento define un nivel, digamos, superior, que es el de cualificada, que básicamente son las firmas hechas con certificados cualificados, que puede ser el DNI electrónico en España o el certificado ese que los autónomos tenemos para conectarnos a la FNMT y que, bueno, le dan un grado más de legalidad. En el fondo, todos son legales, pero cuando quieres, digamos, cuando sobre todo los servicios legales de ciertas compañías quieren estar completamente seguros de que no haya un problema con ese contrato, muchas veces buscan una firma cualificada. Vale, hay diferentes tipos de firmas y algunas coinciden con cualificada y otros con avanzada. Estos son los ejemplos que manejamos nosotros. Nosotros tenemos firmas biométricas, que ya os digo es la firmar en una tableta, firma con OTP, que es una firma muy sencilla, que es la que te viene un código al móvil y metes ese numerito, como se hacen las transferencias bancarias en con muchos bancos. Y después están las firmas con certificados, que puedes utilizar tu certificado conectándolo en local o con respecto a un servidor. Estos son los tipos de firma que nosotros trabajamos y que permite, ahora veréis, un amplio rango de casos de uso. Y la otra cuestión relevante es que también, aparte de firmar, también se puede sustituir digitalmente los envíos de certificados, lo que sería el burofax o el correo certificado. Y también es una alternativa perfectamente legal, en la que yo te envío a ti algo y no exijo que tú me firmes, pero sí que quiero que quede constancia de que ese envío se ha realizado. Bueno, esto se puede hacer cuando trabajamos con prestadores de servicios de confianza, como nosotros, que somos una especie de notario digital que da fe de que esa comunicación ha pasado y los pasos los dejamos en un documento para que quede en constancia. Vale, entonces si trabajas con una empresa seria de firma digital no vas a tener ningún problema. Solo como pincelada fuera de la Unión Europea para que lo sepáis, la firma digital, primero, en todos los países industrializados es legal. Lo puede haber pequeñas diferencias legislativas, muchas veces son nominales, los tipos de firma cambian de nombre, pero en general, si nos atenemos si cumplimos la legislación europea, podemos trabajar en prácticamente cualquier país. Primero, hay que aclarar que si las firmas salen de aquí y la matriz de la compañía está aquí y lanza las firmas de aquí, la legislación aplicable es europea.
Pero aún así, si utilizamos un sistema de firma que esté homologado en EIDAS y trabajamos, por ejemplo, en Latinoamérica o en Asia, hay que conocer un poco la legislación concreta del país, pero en general los sistemas de firma europeos van a ser todos van a ser todos válidos, porque la legislación europea es una referencia internacional en este tema. Y ahora vamos ya a los casos de uso, muy rápido. Cuando me preguntan qué se puede firmar, pues se puede firmar todo. Digitalmente, los documentos que se pueden firmar en papel se pueden firmar digitalmente, no hay diferencia, tanto financieros como legales, como de ventas, como de recursos humanos. Y ahora veréis casos y cuál es el tipo de firma que nosotros podemos recomendar. Por ejemplo, un caso de uso de firma laboral que tenemos muchos clientes que lo utilizan para firmar documentos laborales, contratos. Bueno, por ejemplo, Bimba y Lola es cliente nuestro y lo utiliza para esto. Bueno, una empresa que tiene distribuida geográficamente a la gente, porque aparte están tiendas y porque tiene varias sedes y con una cierta rotación, pues podía tener dificultades y tenía dificultades para que los contratos se firmaran en tiempo y hora y además que fueran almacenados adecuadamente. Bueno, pues ahora mandan un mensaje al móvil, la persona recibe el contrato, lo puede leer, lo puede verificar y lo firma con un código de un solo uso. En este caso se utiliza un OTP porque es un sistema usable, es un sistema legal, aunque no es el máximo nivel legal, pero aparte es que el repudio de un contrato laboral es prácticamente inexistente. Y aparte, esto funciona, la inspección de trabajo acepta perfectamente los contratos así firmados, estos lo podemos asegurar. Y además es más fácil de encontrarlos cuando hay una inspección de trabajo. Otro caso diferente es cuando tenemos la firma en presencial, cuando tenemos una persona, las dos personas están, digamos, en el mismo espacio físico. Por ejemplo, la fuerza de ventas. Cuando alguien vende a alguien un servicio y en ese momento, pues nosotros lo que utilizamos es la firma biométrica con una tablet en la que el cliente, después de revisar el contrato, puede firmar directamente ahí. La firma biométrica es muy fácil de entender porque es, digamos, la alternativa digital a la firma manuscrita que todos conocemos. Y otro caso habitual es la firma con clientes y proveedores, pero a distancia. Entonces, estamos haciendo también firma con clientes, pero no estamos en el mismo espacio físico. Bueno, aquí se puede utilizar diferentes tipos de firma. Puede utilizarse, por ejemplo, cuando queremos exigir a la contraparte, es un contrato que le damos mucha importancia, pues le podemos exigir que firme con certificado y así tenemos el nivel más alto de firma. Pero también podríamos intentar firmar con biométrica, que también se puede hacer a distancia, o con OTP. Entonces ya veis que en función de la necesidad que tienes, puedes utilizar un tipo de firma u otra, porque a veces es más adecuado por usabilidad y por nivel legal, básicamente. Y ya finalmente vamos a hablar de los beneficios, que tiene mucho que ver con lo que ha explicado Sergio, porque al final la digitalización, sea de automatización de documentos o sea por digitalizar estos procesos de firma y también los de factura que nosotros trabajamos, tienen unos beneficios similares. Por un lado, el ahorro. Nosotros tenemos calculado ahorro en este tipo de proyectos. El primer año siempre decimos, y lo tenemos calculado, de que por cada euro invertido por el cliente se ahorra 2 y en el segundo y tercer año pasan esos beneficios a ser por 4 o por 6. Es decir, entonces más o menos entre un por 6 en los 3 primeros años de beneficio, es decir, por cada euro invertido ahorran 6 euros. Y esto parece mucho, pero si pensáis en el trabajo manual que implica mandar un contrato a firmar de manera tradicional y después de almacenarlo y después poder encontrarlo, bueno, todo eso digitalmente se hace de una manera rapidísima. Se manda, el contrato es firmado casi en tiempo real, vuelve y se almacena y prácticamente no hay intervención humana en todo ese proceso y bueno, se gana mucho tiempo. Igualmente en el caso de, por ejemplo, las facturas recibidas pasa exactamente lo mismo. La eficiencia, también lo hablaba Sergio. Las personas, cuando hacemos trabajos repetitivos, cometemos errores. Y bueno, en eso las máquinas son mejores. Y por tanto, reduces tiempos, pero también reduces errores. Y esto es fundamental porque al final, bueno, pues no tiene sentido cometer errores en un trabajo que no da valor. Y por tanto, pues la automatización mejora exponencialmente, baja exponencialmente la tasa de errores. Cumplimiento de legalidad. Y esto os lo explicaba antes con los contratos laborales.
empresas con mucha gente distribuida tienen problemas a veces para firmarlos en tiempo y forma, y aquí pues el hecho de que los vas a tener firmados en muy poco tiempo. Por ejemplo, trabajamos con ETTs a las que les costaba mucho antes, cuando trabajaban en papel, que si tenían que poner a alguien mañana por la mañana en un supermercado en Valladolid, pues lo que hacían era enviaban a alguien hasta allí, porque si no, no se firmaba en tiempo y forma. Bueno, pues ahora esos contratos siempre se firman porque van al móvil del trabajador y además quedan almacenados e indexados, con lo cual son fácilmente encontrables ante cualquier situación que lo requiera. Y la continuidad del trabajo, esto durante la pandemia fue fundamental y de hecho recuerdo que cuando hubo los ERTEs porque no se podía seguir con la actividad y que la gente debía estar en casa, se hizo desplazar a muchos trabajadores para firmar el recibí del ERTE, que la verdad es que es un contrasentido en sí mismo, pero justamente si utilizaras notificación electrónica o un documento a firmar no tendrías que hacer esto. Bueno, pues ahora mismo que tengas problemas para administrar telemáticamente las facturas, los recibos, los contratos y demás de tu compañía, pues, bueno, tiene delito, porque digamos que estas tecnologías son muy maduras. Y finalmente, como valor, y aquí aparte para dar paso a Ana, la sostenibilidad, porque, bueno, como decía Sergio, el hecho de no utilizar el papel, pues reduce la huella de carbono de todas las compañías. Y bueno, aquí veis, pero solo con 1000 hojas y creo que el cálculo que hicimos del año pasado fueron 9 millones, casi 9 millones de hojas las que evitamos usar. Bueno, pues solo 1000 hojas ya veis el impacto que tiene y que, bueno, eso no tiene sentido ahora porque tampoco va a dar valor a la compañía. Y por tanto, ya finalmente, que esto me lo preguntan mucho y antes de que me lo pregunten lo digo, este tipo de servicios no hacen falta inversión en hardware, ni siquiera en software. Somos SaaS, un software as a service, que es, bueno, es una modalidad de servicio tecnológico que ahora mismo es muy habitual, en el que para el cliente no tiene que tener infraestructura. La infraestructura la ponemos las empresas que dan esos servicios. Se puede utilizar las herramientas muy rápido en firma digital. Nosotros muchas veces nos integramos con los sistemas de la empresa, con un sistema documental o con un ERP. Y eso, bueno, eso requiere un cierto tiempo, pero ya pueden empezar las empresas a utilizarnos por la interfaz web desde el día 1. Es decir, si alguien quiere mañana mandar sus contratos laborales, lo podría hacer perfectamente. Y eso, que nos conectemos a una API pública y nos conectamos con todo tipo de herramientas. Y además tenemos integraciones nativas con ERPs como Navision y con SAP para poder hacer más fácil esa conexión. Y ya, para finalizar, creo que como mensaje general, y creo que aplica a mí y a Beagle Legal, creo que es el momento de digitalizar los procesos administrativos de las empresas. Ahora, realmente las inversiones son menores para lo que se suele hablar en digitalización. Los retornos son rápidos y grandes y creo que la pandemia nos ha enseñado que no podemos estar al albur de los acontecimientos y necesitando la accesibilidad de la sede como si estuviéramos en el siglo XIX prácticamente para poder seguir trabajando. Y ya nada más, bueno, nosotros por supuesto estamos a vuestra disposición. Después, si alguien quiere las presentaciones, también os las pasamos, pero quedamos en Docuten todos a vuestra disposición. Y ahora vamos a pasar a que Ana nos explique un poco la relación entre sostenibilidad y tecnología, que creo que aparte, bueno, es muy de actualidad y tiene un interés muy grande para los que nos dedicamos a esto. Vale, pues comparto entonces ahora la presentación. Mi nombre es Ana, trabajo en Millbright Asesores, que es una consultora tecnológica y uno de los servicios que ofertamos es la asesoría en materia de sostenibilidad. Yo me he formado en materia de sostenibilidad con la cátedra Inditex UDC, en materia de sostenibilidad e innovación social, y hoy vengo a hablaros un poco sobre las relaciones que existen entre la sostenibilidad y la digitalización. En el primer slide, no sé si ahora sí que se puede ver. Sí, vale, sí. Hablo un poco sobre el contexto en el que surgen estas
estas tendencias del 2021, como le llaman algunos, se habla de la pandemia como un factor acelerador de procesos que ya venían, en cierto modo, muy encaminados. Ayer en el Fashion Forum de Barcelona se hablaba de la digitalización como driver en la que va a ser la era de recuperación post-COVID y se decía que se había avanzado más en 6 meses que en 8 años. En cierto modo, tienen toda la razón. Tanto la sostenibilidad como la digitalización tienen sus riesgos y sus oportunidades. Entonces, primero vamos a proceder a analizar los riesgos que se presentan y posteriormente las oportunidades que se brindan a las empresas en esta época. En este slide vemos el informe del Global Risks Report 2021, en el que líderes a nivel mundial analizan los riesgos existentes en distintos campos, como pueden ser en el campo económico, en el campo medioambiental, en el área geopolítica, en el área tecnológica y en el área social. Entonces vemos cómo a nivel tecnológico se presentan varios riesgos, como puede ser problemas de ciberseguridad o desigualdades digitales, y en el área de la sostenibilidad, que incluye tanto, no solo lo medioambiental, sino también lo social, que es una parte que muchas veces se olvida, podemos ver cómo existen grandes riesgos para este 2021, como puede ser la crisis social que se avecina, así como los problemas medioambientales como son el ya conocido cambio climático y se ha añadido también las enfermedades infecciosas a este mapa de riesgos y o la pérdida de biodiversidad. Aparecen desglosados, pero están intrínsecamente conectados. No debemos de ver ningún riesgo como ajeno, no es, pues aquí tenemos un riesgo tecnológico que no tiene nada que ver con este riesgo social o con este riesgo geopolítico. Están intrínsecamente conectados. Debemos prestar atención a los riesgos sociales que se van a notar especialmente. Vale, entonces, ¿qué se espera de las empresas en una situación como esta? Se espera que las empresas den una respuesta a estas necesidades que están surgiendo. Entonces, hablamos entonces de la teoría del sharing value, o creación de valor compartido. ¿Cómo las empresas pueden crear valor para esos grupos de interés, para sus stakeholders? En un primer momento, lo que se debe proceder es a identificar esos grupos de interés, hacer un mapeo, ver quiénes son mis grupos de interés, qué me exigen o qué me pueden exigir, pero teniendo en cuenta que no todo vale. Me gusta mucho una frase que ha dicho Ángeles Claro, que es la directora de sostenibilidad de Gealsa, que dice que muchos proyectos pueden dar el pego de sostenibles, pero si rascas no hay contenido ni credibilidad, el compromiso ambiental tiene que demostrarse y la digitalización es un aliado para la transparencia, para la trazabilidad y para mejorar los procesos. El consumidor es perfectamente consciente de cuando en un proyecto aparentemente sostenible hay greenwashing. Así que no todo vale, por eso me gusta mucho la frase de Ángeles. La pregunta al final que deben hacerse las empresas es ¿cómo impactan mis actividades en la sociedad y en la sociedad en general y en mis stakeholders en particular? Y la gran pregunta que subyace detrás de toda esta serie de preguntas sería ¿cómo puedo crear valor? Entendiendo por valor que a raíz de lo que decía Dani antes, no solo valor económico, sino valor social, valor medioambiental para mis stakeholders. Entonces, muchas empresas que sí que empiezan a preocuparse por temas de sostenibilidad, no solo por la Ley de Información No Financiera 11/2018, sino porque realmente hay una inquietud, van directamente al grano. Yo lo que quiero es certificarme. No, a ver, antes de ir a por la certificación tienes que tener claros los valores de tu compañía, cómo creas valor, qué impacto tienen tus actividades. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta. Vale, ya hemos visto como a grosso modo los riesgos. Ahora vamos a ver
las oportunidades. La sostenibilidad y la digitalización se configuran como pilares de recuperación en esta era post-COVID. Y puse en mayúscula, deben ir de la mano. Hay un informe de la Fundación Accenture que se llama The European Double Up, a Twin Strategy that will strengthen competitiveness, que se basa precisamente en esta doble apuesta conjunta, en esta doble estrategia que debe ir de la mano, en la que deben ir de la mano sostenibilidad y digitalización. En este estudio se habla de la sostenibilidad tanto como oportunidad de negocio como un imperativo social. Más en esta época que estamos viviendo, las personas esperan que las empresas den un paso al frente y teniendo en cuenta que una empresa es también un motor social, un motor de cambio, dé respuesta a esas necesidades que están surgiendo. Según el estudio, solo las empresas que aceleren la transición ecológica y sostenible se recuperarán rápidamente y saldrán fortalecidas de la crisis del COVID. Se identifica a estas empresas como líderes del mañana. Y hablo ahora aquí sobre la falsa dicotomía entre sostenibilidad y tecnología. No es algo entre lo que haya que elegir. Es un binomio y digamos que la sostenibilidad va de la mano de la tecnología y la tecnología debe de ir también de la mano de la sostenibilidad. La sostenibilidad y la tecnología están presentes en los informes de resultados de alrededor del 50% de las empresas más grandes de Europa, pero solo el 5% los aborda de forma conjunta. Son cifras muy pequeñas. La tecnología debe usarse como herramienta para la transparencia, para la trazabilidad, para la gestión. Y como prueba de que es una falsa dicotomía, en los fondos europeos para la recuperación, en los fondos europeos Next Generation, se habla de sostenibilidad y tecnología de forma conjunta, como pilares de esa recuperación de la que estamos hablando. Presidente de la COE, Antonio Garamendi, en una entrevista del mes pasado, tener un propósito empresarial alineado con los intereses de la sociedad es un elemento de la competitividad. Tuve una profesora que decía que la sostenibilidad no son flores, pajaritos y ríos. La sostenibilidad es una herramienta de competitividad, de eficiencia, al igual que la tecnología. Pero es una herramienta de competitividad, ojo, no una herramienta de marketing. La sostenibilidad debe formar parte del modelo de negocio, no debe darse como pinceladas puntuales. Habla también el presidente de la COE sobre el concepto de propósito empresarial. Las empresas actualmente son conscientes de que tienen una misión social, cosa que en un principio, tal y como se venían configurando, a veces se nos puede olvidar. En ese porqué de la empresa en la sociedad, la que aporta un enorme valor, es ese porqué de la empresa en la sociedad la que aporta un enorme valor. Y eso es lo que creo que se ha visto reflejado en la actitud tremendamente solidaria de las empresas en general durante la pandemia. Entonces, también debemos tener en cuenta ese propósito social. Y además, también debemos tomar en consideración la digitalización y la sostenibilidad como medios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, de cara a cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Pese a que el COVID ha truncado muchos proyectos y quedan todavía mucho por hacer, debemos trabajar para intentar conseguir esos objetivos que ya venían fijados de antemano, como por ejemplo ODS a los que puede contribuir la tecnología, que aunque en un principio podamos pensar que no está relacionado, a la reducción de desigualdades, por ejemplo, no solo a temas meramente medioambientales, la sostenibilidad va más allá. Por último, me gustaría hacer, me gusta mucho esta imagen porque debe verse la sostenibilidad como una oportunidad, como una herramienta de cambio, no supone en modo alguno una amenaza, que era lo que decía Dani antes en materia de
de digitalización, no es una amenaza, es una oportunidad. Las empresas deben de actuar como motor o como agentes de ese cambio que la sociedad demanda. Deben de ser, lo que decían en el informe de Accenture, los líderes del mañana. Muchas gracias por vuestro tiempo. Os dejo aquí mi correo por si tenéis alguna duda. Como dijo Dani, voy a dejarle también la presentación por si alguien la necesita o quiere comentar algo. Y nada, quedo a la espera entonces de que Dani abra el turno de preguntas. Pues muchas gracias, Ana. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Yo quería preguntarte ya antes de nada, Ana, ¿tú qué piensas? Porque nunca tengo claro si las empresas han empezado, por ejemplo, hablabas de que habías estudiado en la cátedra de Inditex y conocemos a Inditex como para saber que la sostenibilidad y la digitalización ahora mismo lo han marcado como ejes de su futuro. ¿Estas cuestiones vienen de abajo, es decir, de los propios consumidores? ¿Empiezan a notar las empresas que los consumidores son sensibles a estas políticas o no? ¿Tú qué crees? Sí. Además, en distintos sectores está cada vez más presente la sostenibilidad, tanto por una demanda por parte de los consumidores, en la que exige que saber de dónde vienen los productos o saber, por ejemplo, que esos productos han sido elaborados o recolectados en unas condiciones de trabajo justas, como una demanda más general. Los consumidores tienen ahora un poder que antes igual no estaba tan patente con el tema del quinto poder, que son, por ejemplo, como pueden ser, por ejemplo, las redes sociales, en los que las empresas ahora deben de dar una respuesta inmediata y clara. Es importante el tema del reporting y la transparencia. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, pienso que sí, que hay que adelantarse a esa sensibilización que ya existe en la sociedad en materia de sostenibilidad por parte de los consumidores. Gracias, Ana. Y bueno, ya aprovecho. Sergio, ¿vosotros notáis que este aspecto de la tecnología se valora por las empresas cuando valoran hacer un proyecto de automatización de documentos y de quitar papel? Sin ninguna duda, pero yo creo que va muy encaminado con lo que decía Ana. La sensación es que obviamente lo hacen porque ellos creen en ello, pero mucho más importante, el cliente final ve si se está utilizando, si esa empresa está utilizando un document automation o una firma digital, y al final al cliente le gusta más esa empresa, esa corporación, ¿no? Con lo cual al final es lo que busca el cliente, ¿no? Y a mí me pasa mucho cuando trabajo con un banco últimamente, si empiezan a sacarme papeles, no me gusta. Como usuario y cliente, no me gusta. No solo porque es ineficiente, pues que están cortando un montón de árboles. Entonces, yo como usuario de ese banco, pues ya no estoy tan contento. Voy a otro que me lo envían todo a forma digital y estoy contento. Al final, esto yo creo es una parte muy importante, ¿no? Aparte de user experience, por así decirlo. Sí. La percepción que el uso de esas tecnologías nos hace también a los consumidores sobre, digamos, la sensibilización que tiene la empresa o no con respecto a este tipo de cuestiones, está claro. Vale, nosotros también lo notamos que cada vez es un factor de compra más relevante y que las empresas empiezan a meterlo en sus informes habituales y que, bueno, que ya la eficiencia no solo es importante en tiempo y coste, sino también en cuestiones medioambientales y sostenibilidad. Bueno, hay una pregunta de antes de Camilo, que fue Sergio quien te preguntó sobre las plantillas, que dice, ¿y ello aplica en normatividad de varios países? Supongo que habla de las plantillas de los contratos, pero bueno, antes decías que vosotros sois agnósticos de contenido, más bien, ¿no? Exacto. O sea, a ver, la pregunta es un sí, ¿no? Pero es verdad, como somos agnósticos de contenido, lo que va a pasar es que el usuario final va a subir ese contrato con la normativa del país que sea. Entonces, a la hora de automatizar lo que hacemos en nuestra plataforma con los clientes que tenemos internacionales, es que la primera pregunta es, por ejemplo, ¿en qué oficina estás? ¿En la de España o estoy en la oficina de Perú o en la de Colombia? Entonces, esa pregunta, cuando le estás contestando, en realidad le estás diciendo al contrato, coge la cláusula de la normativa de Colombia porque esta oficina es la de Colombia. Así es como lo solucionamos. Vale, o sea que realmente sí que se adapta a la circunstancia, al contexto,
Claro, claro. Eso es un sistema inteligente, el que entiende dónde está y se adapta a ello. Bueno, no sé si algún asistente tiene más preguntas. Si no, bueno, así por lo menos acabamos en tiempo. Pretendíamos que fuera de 6 a 7, son y 59. Si nadie nos dice nada, damos por terminado y también nosotros somos eficientes. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer compartir el tiempo por vosotros. Y nada, que pues, los datos de contacto, si tenéis cualquier duda, podéis escribir a cualquiera de nosotros porque os pondrá con la persona que sea necesario. ¿Vale? Un saludo y muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.